Durante 18 años, una mujer sin nombre fue encorvada por un poder invisible y cruel. Su espalda doblada era solo un reflejo del alma rota que cargaba. Rechazada por su comunidad, ignorada por los religiosos y abandonada por los que alguna vez la amaron, vivía creyendo que Dios se había olvidado de ella. Día tras día, caminaba entre miradas de lástima y juicios silenciosos hasta que un susurro llegó a sus oídos. El maestro estará en la sinagoga. Con su último hilo de esperanza, ella arrastra su cuerpo y su vergüenza hasta ese lugar sagrado. No sabe que está a punto de ser vista por la única mirada que puede atravesar su dolor. Jesús no solo la llama, le habla, la toca y con una sola palabra rompe una sentencia impuesta por el infierno mismo. Este no es solo el relato de una sanación física, es la historia de una liberación espiritual, una restauración del alma y de cómo un encuentro con el Hijo de Dios puede cambiar no solo un cuerpo, sino un destino eterno. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video y suscríbete ahora, porque hoy vas a presenciar una de las escenas más impactantes del Evangelio. El pueblo despertaba con los primeros rayos del sol y ya se escuchaban las voces de los mercaderes preparando sus puestos, el tintinear de las monedas, el chillido de los burros y el murmullo habitual de la vida. Pero ella no escuchaba nada de eso como antes. Para ella, el mundo se había vuelto un eco lejano, una secuencia repetida de sonidos que no tocaban su alma. Porque cuando uno ha vivido 18 años mirando el polvo y los pies de los demás, el mundo se vuelve un lugar apagado, seco, sin propósito. Su nombre nadie lo decía. Ya no la llamaban por cómo se llamaba, sino por lo que tenía: la encorvada, la maldita, la castigada por Dios. Palabras afiladas que pesaban más que su espalda rota. Desde que aquella sombra oscura había entrado en su vida, su cuerpo comenzó a inclinarse lentamente, como si algo la empujara hacia el suelo. Al principio pensó que era una dolencia pasajera, luego que era el castigo por algún pecado desconocido, pero con los años comprendió que no era solo su cuerpo el que se doblaba, era su alma. Un espíritu maligno la tenía sujeta. Los médicos no sabían qué hacer. Los sacerdotes evitaban tocarla, las mujeres la miraban con compasión disfrazada de miedo, y los hombres simplemente fingían que no existía. Cada paso era una humillación, cada esquina una amenaza. Había días en los que ni siquiera podía recoger un trozo de pan sin que alguien la empujara o le gritara por estorbar. Pero lo peor no era el dolor, no era la soledad, era el silencio. Un silencio denso, absoluto, el silencio de un cielo que no respondía. Oraba, lloraba, suplicaba y nada, ninguna señal, ninguna palabra, ni un susurro. ¿Dónde estás, Dios?, preguntaba en la oscuridad de su cuarto cada noche, y el eco devolvía la misma respuesta: el silencio. Pero ese silencio gritaba. Gritaba vergüenza, gritaba abandono, gritaba desesperanza. La mujer había dejado de soñar, había dejado de pensar en un futuro distinto. Aprendió a vivir con la mirada hacia abajo, no solo porque su cuerpo se lo exigía, sino porque su alma ya no se atrevía a mirar hacia arriba. Lo que nadie sabía es que detrás de esa espalda encorvada vivía una guerrera cansada, una hija con el corazón hecho trizas, pero que seguía respirando, porque aún con todo, aun cuando todo parecía perdido, había algo dentro de ella que no se había muerto. Un resto de esperanza, un suspiro, un anhelo enterrado, una pequeña chispa que el infierno no pudo apagar. Y ese susurro que gritaba dentro de ella decía: aún no es el final. Nadie sabía decir con certeza cuándo comenzó todo, ni siquiera ella. No hubo una caída, ni una enfermedad visible, ni un trauma evidente. Solo un día, al inclinarse para recoger agua del pozo, sintió un dolor extraño en la espalda, un tirón que no cedía, una presión que no venía de fuera, sino desde dentro. Desde entonces, su cuerpo empezó a ceder poco a poco, como si una mano invisible la empujara hacia el suelo, día tras día, centímetro a centímetro. Los curanderos decían que era una maldición heredada.
Los sacerdotes aseguraban que era castigo por pecados ocultos. Las vecinas murmuraban que alguien le había hecho un trabajo y ella ya no sabía qué creer. Lo intentó todo. Bebió raíces amargas, fue bañada en aceites perfumados, le rezaron en lenguas que no comprendía y la cubrieron con mantos mientras recitaban salmos al oído. Pagó con lo poco que tenía. Vendió la colcha de su madre, los utensilios de cocina, hasta su anillo de bodas que llevaba años sin usar, porque su esposo también se fue, incapaz de vivir con una mujer rota. Cada intento fallido no solo le robaba monedas, sino fe. Cada negativa de los religiosos era una piedra más sobre su esperanza. Cada vez que alguien bajaba la voz al verla, como si fuera impura, su alma se encorvaba un poco más. Pero lo más cruel no eran los tratamientos inútiles ni las palabras hirientes. Lo más cruel era que nadie se atrevía a decir lo que ella sí sentía, que algo oscuro la estaba consumiendo. No era solo un cuerpo enfermo, era una presencia, una sombra, un espíritu, algo que se burlaba de ella en sus pensamientos, que susurraba mentiras en su soledad, que le decía que no valía nada, que jamás sería libre, y sin embargo, nadie le creía. Estás loca, solo es una enfermedad, tú te lo buscas. ¿Qué hiciste para que Dios te abandonara así? A veces pensaba que sería más fácil si tuviera un nombre para su dolor, si pudiera decir, tengo lepra, tengo fiebre, tengo huesos quebrados. Pero no, su mal no tenía nombre, y eso lo hacía más aterrador, porque si no tiene nombre, ¿cómo se sana? Si nadie lo entiende, ¿cómo se rompe? Cada noche se acostaba deseando no despertar, y cada mañana abría los ojos con un solo pensamiento, un día más encorvada, un día más invisible. Pero esa mañana, la misma rutina, el mismo dolor, el mismo silencio, solo que esa vez alguien le tocó la puerta. Era una vecina anciana, con los ojos brillantes y la voz entrecortada. Él estará hoy en la sinagoga. Jesús, el rabino del que todos hablan, el que sana, el que ve lo que nadie ve. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. No era emoción, no era alegría, era algo más poderoso, era una llama dormida encendiéndose. Afuera, los días pasaban como siempre, niños jugando en las calles, comerciantes voceando sus productos, mujeres caminando con cántaros sobre la cabeza. Pero dentro de ella, el tiempo se había detenido hacía años. La vida no dolía por fuera, dolía por dentro, en un lugar que ningún ungüento podía alcanzar, donde ninguna palabra de consuelo lograba entrar, porque lo que la mujer cargaba no era solo su cuerpo encorvado, era un peso invisible, pero insoportablemente real. Una carga hecha de susurros que se colaban por las grietas de su mente. Eres una vergüenza. Estás sola. Nadie te va a amar jamás. Ni Dios te quiere ver. Lo más terrible no era oír esas voces. Lo más terrible era que, con el tiempo, empezó a creerlas. En las noches, cuando el mundo dormía, ella sentía esa presencia, una opresión en el pecho, un frío en la nuca. Era como si algo oscuro la rodeara, acechando desde las sombras, alimentándose de su desesperanza. Un espíritu inmundo, sí, pero no como esos demonios que hacían gritar a los endemoniados. Este era más sutil, más elegante en su crueldad. No gritaba, susurraba, no golpeaba, aplastaba, y lo hacía despacio, día tras día, con una malicia paciente, como quien sabe que el alma se rompe mejor si se dobla 1000 veces antes de quebrarse. A veces quería gritar, pero ¿quién escucharía a una mujer encorvada, medio loca, abandonada por todos? Había llegado al punto de olvidar cómo era su rostro completo en el espejo, porque ya no podía levantar la cabeza para mirarse. Solo veía sus pies y los pies de los demás. Y aún así, el pueblo no veía nada raro. Nadie preguntaba por qué sus ojos siempre estaban hinchados de llorar. Nadie notaba que apenas comía. Nadie veía su alma, solo su espalda doblada. Pero ese peso que nadie veía era más letal que cualquier enfermedad, porque le robaba su identidad, su voz, su fe.
le robaba su dignidad como hija de Dios. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, un pensamiento comenzó a gestarse. Si ese hombre, Jesús, es quien dicen que es, tal vez él vea lo que nadie más ve. No era solo su cuerpo el que vivía inclinado, era su alma la que ya no se atrevía a levantar la mirada. La vergüenza era una sombra que la seguía a todas partes. No importaba si iba al mercado, si caminaba por la plaza o si simplemente se sentaba a la sombra de una higuera a descansar. Siempre había alguien que bajaba la voz al verla o que se apartaba, como si su dolor fuera contagioso. Debe haber hecho algo terrible. Dios la está castigando. Seguro su familia también era así, pobre, pero algo habrá hecho. Las palabras nunca eran dichas directamente a ella. No, eso hubiera sido un consuelo, porque por lo menos significaría que alguien la veía, pero no. Las hablaban cerca de ella, alrededor de ella, sobre ella, como si no estuviera viva, como si ya fuera un cadáver social, y así, entre murmuros y miradas esquivas, su corazón empezó a cerrarse. Al principio lloraba, luego solo callaba. Después empezó a esconderse, empezó a evitar las horas en que el mercado estaba lleno. Caminaba por callejones vacíos, compraba en silencio, respondía con monosílabos. Aprendió a ser invisible, porque ser invisible dolía menos que ser rechazada. Hasta su manera de vestir cambió, ropas oscuras, sueltas, que no llamaran la atención, el cabello siempre recogido, los ojos al suelo, las manos cruzadas sobre el vientre como si intentaran sostener algo que ya no estaba. Y lo peor, lo más devastador, es que empezó a hablarse a sí misma con la misma crueldad con que los demás lo hacían. Es tu culpa, nunca vas a sanar, Dios no te escucha, no vales nada. Esas eran las verdaderas voces del infierno, no gritos demoníacos, no ataques visibles, sino la voz constante de la vergüenza, sembrada por años de soledad, de abandono, de palabras hirientes que se quedaron pegadas a su piel como llagas invisibles. Y sin embargo, en lo más profundo de ese desierto emocional, cuando todo en ella parecía muerto, una palabra nueva se atrevió a brotar. No fue una palabra poderosa, no fue un grito de fe, fue apenas un susurro, un murmullo débil, una súplica sin sonido. Y si él me ve. Cuando era niña, su madre le hablaba de un Dios cercano, amoroso, capaz de abrir el mar, de enviar pan desde el cielo, de hablar con sus profetas cara a cara. Le contaba cómo Dios había sido fiel a Abraham, cómo había librado a Moisés, cómo había sostenido a David incluso cuando todo parecía perdido, y ella creía con fuerza, cantaba los salmos, recitaba las promesas, oraba con devoción. Pero ahora, casi 2 décadas después, esas historias parecían leyendas lejanas, cuentos hermosos para corazones que aún podían creer, porque para ella, Dios se había ido. No fue un abandono repentino, como una puerta que se cierra de golpe. Fue más como una distancia que creció lentamente. Un día dejó de sentir consuelo al orar. Otro día dejó de sentir paz al leer las Escrituras. Después, los milagros de otros ya no le inspiraban esperanza, sino una tristeza más honda. Dios no se había ido del mundo, se había ido de ella. ¿O acaso no era eso lo que significaba su encorvamiento? ¿No era ese cuerpo doblado la prueba viviente de que Dios la había desechado? Si el Altísimo estuviera con ella, ¿no habría ya intervenido? Sus pasos eran cada vez más lentos, su mirada más apagada, su fe más débil. Aún así, cada sábado se arrastraba hasta la sinagoga, no porque esperara un milagro, sino porque, en el fondo, le aterraba perder por completo ese lazo sagrado. Aunque ya no sentía a Dios, aún lo buscaba, y ese pequeño acto, el seguir buscando, era lo único que la mantenía viva. A veces, mientras todos oraban en voz alta, ella solo podía llorar en silencio. A veces, mientras el rabino hablaba del amor de Dios, ella se preguntaba si ese amor tenía excepciones. Y a veces, cuando todos decían amén, ella apenas susurraba: «¿Me sigues escuchando, Señor?». Fue en uno de esos días grises, justo cuando la resignación parecía ganarle la batalla a la esperanza, que llegó el rumor. Un rabino distinto estaría enseñando esa semana, un tal Jesús de Nazaret.
Decían que hablaba con autoridad, que sanaba con solo tocar, que expulsaba demonios, que comía con pecadores, que veía a los invisibles. Y algo inexplicable se movió en su interior. Un estremecimiento, un latido, una sacudida del alma, como si por primera vez en años el Dios que parecía lejano estuviera a punto de acercarse. Aquel sábado comenzó como todos los demás, con dolor, con lentitud, con el aire denso de otro día igual que los anteriores, pero algo en el ambiente era distinto. Las calles parecían más vivas, las voces más emocionadas. Había miradas expectantes, rostros iluminados, murmullos que se escapaban en cada esquina. ¡Es él! ¡Está aquí! Dicen que sanó a un ciego en Jericó. Mi primo lo vio sacar demonios de un hombre en Gadara. Hoy enseña en nuestra sinagoga. Ella escuchaba todo eso desde la sombra de un muro. No tenía fuerzas para emocionarse. No quería ilusionarse otra vez. Ya había sentido esa chispa antes, y cada vez el fuego terminaba apagándose en la lluvia fría del desengaño. Y sin embargo, sus pies comenzaron a moverse, no por impulso, no por emoción, sino por una decisión dolorosa, casi temerosa. Intentarlo una vez más. Cada paso era una batalla, cada esquina un desafío. La sinagoga no estaba lejos, pero para su cuerpo vencido era una eternidad. Apretaba los dientes, se sostenía en las paredes, ignoraba las miradas que ya la conocían, las que decían: ¿a qué viene otra vez esta pobre? Siempre igual, solo estorba. Ni un milagro del cielo puede con eso. Pero ella seguía, porque por alguna razón sentía que si no iba ese día, no habría otro. Cuando llegó a la sinagoga, el lugar estaba lleno. No encontró asiento, no pudo acercarse, solo se quedó atrás, encorvada, apoyada en una columna de piedra, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Jesús ya estaba hablando. Su voz no era como la de otros rabinos, no era fría, ni lejana, ni cargada de juicio. Era una voz con peso y con ternura, firme como un trueno, suave como una caricia. Y entonces ocurrió, en medio de las palabras, en medio del bullicio, en medio de un lugar lleno de rostros, él la miró. No fue un vistazo casual, no fue una mirada rápida, fue un encuentro, un instante eterno, una conexión directa. Y en esos ojos, tan puros, tan penetrantes, ella supo algo con certeza. Él la había visto toda, su dolor, su historia, su alma, su batalla. Por primera vez en 18 años, alguien la vio sin juicio, sin miedo, sin rechazo. Y en ese instante, lo que había sido solo una última esperanza, se convirtió en fe. La sinagoga estaba llena de murmullos, pero ella apenas escuchaba. Las palabras de Jesús flotaban en el aire como semillas vivas, pero su corazón estaba suspendido en un solo pensamiento. Él me vio. No lo había imaginado. No era un sueño. Jesús, ese hombre del que todos hablaban, el rabino que enseñaba con poder, el que sanaba a leprosos y hablaba con autoridad sobre demonios, había detenido su mirada sobre ella. Su respiración se hizo lenta. El pecho le dolía, no por enfermedad, sino por el peso de una emoción que hacía años no sentía, esperanza real. No sabía qué ocurriría, no sabía si hablaría, si la tocaría, si simplemente seguiría enseñando. Pero en su interior algo temblaba, una expectativa casi infantil, como una niña escondida detrás de la mujer rota, esperando ser llamada por su nombre. Y entonces, en medio del silencio reverente, Jesús se detuvo. Giró lentamente su rostro en dirección a ella. Todos en la sinagoga notaron el movimiento. Sus palabras se interrumpieron. El ambiente se tensó. Y con una voz firme, clara, directa, la llamó: mujer, una palabra, una sola palabra, pero dicha con un tono que nadie jamás había usado con ella. No era desprecio, no era lástima, era dignidad, era reconocimiento. Los rostros se giraron, los ojos se posaron sobre ella, los murmullos crecieron, algunos fruncieron el ceño, otros movieron la cabeza fastidiados. A ella, por
¿Por qué a ella? Siempre arrastrándose, siempre estorbando. Ni siquiera puede levantar la cabeza. Ella sintió que se ahogaba. Las piernas le temblaban. El corazón quería correr de su pecho. El cuerpo le pedía esconderse, pero sus pies comenzaron a moverse, uno, luego otro, lentos, dolorosos, pero decididos. Jesús la estaba llamando, y no importaba cuán rota estuviera, no importaban los años de dolor, no importaba lo que el pueblo pensara, nada más importaba. Ese era el día, ese era el momento, el día que lo cambiaría todo. Y mientras avanzaba, encorvada, débil, temblando, con lágrimas surcando su rostro arrugado, el cielo, por fin, comenzaba a abrirse. Cada paso hacia Jesús era como cruzar un río de fuego. El cuerpo le dolía, el alma le pesaba. Las miradas la atravesaban como cuchillos, pero su corazón ardía con una mezcla de miedo y expectativa que no había sentido en años. Cuando llegó frente a él, el murmullo se detuvo. Un silencio denso cayó sobre la sinagoga, como si hasta el aire esperara lo que vendría. Ella no levantó la cabeza, no podía. Su cuello ya no respondía. Sus ojos miraban el suelo, viendo apenas la punta de las sandalias de Jesús. Y entonces ocurrió. Él se agachó. Sí, el Maestro, el Santo, el que hablaba como ningún otro, se agachó hasta quedar a su altura, hasta donde ella sí podía verlo. Y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió como si el mundo entero se detuviera. Era una mirada que no la analizaba, la comprendía. No buscaba explicaciones, no pedía pruebas, no exigía méritos, solo la veía, por dentro, por completo. Y por primera vez en su vida no sintió vergüenza al ser mirada, sintió descanso, refugio, paz. Los ojos de Jesús no eran como los de los demás, tenían fuego y ternura, tenían justicia y misericordia, tenían verdad, pero también gracia. Y en ese instante, ella sintió algo romperse dentro de sí. No fue su cuerpo, no fue su enfermedad, fue la mentira que había creído por 18 años, la que decía que era invisible, indigna, despreciable, olvidada. Esa mirada no venía de un hombre cualquiera, venía del cielo mismo, y el cielo la estaba mirando con amor. Nadie hablaba, nadie se movía, los presentes contenían el aliento, y entonces, sin gritar, sin extender las manos todavía, Jesús le habló, y el infierno tembló. El momento parecía suspendido en el tiempo, ni un insecto se movía, ni un alma se atrevía a respirar, solo ella, de pie, encorvada frente al Maestro, y él, mirándola con una ternura capaz de abrir sepulcros. Y entonces, con voz suave pero cargada de autoridad, Jesús no solo habló, la llamó. Hija, esa palabra cayó sobre ella como un relámpago de luz. No dijo mujer, no dijo tú, no dijo enferma, dijo hija. Y en un instante, el corazón de la mujer se rompió en 1000 pedazos, no por dolor, sino porque, por primera vez en 18 años, alguien la nombraba con dignidad, con pertenencia, con amor. Esa palabra contenía más sanidad que todos los remedios, más consuelo que todas las oraciones sin respuesta, más poder que todos los rituales fallidos. Hija, no desechada, no castigada, no encorvada. Hija. Las lágrimas brotaron sin control, su cuerpo temblaba, sentía que algo dentro de ella, algo antiguo, sucio, oscuro, empezaba a desmoronarse. Jesús se levantó lentamente. Ella no podía seguir su rostro, pero sentía su presencia como una brisa cálida en medio del desierto. Y entonces, sin previo aviso, Jesús extendió su mano y la tocó. Fue un toque diferente, no como el de los médicos, no como el de los curiosos, no como el de los religiosos que la evitaban. Fue un toque que no solo tocó su piel, tocó su historia, tocó su herida, tocó su espíritu, el pueblo, expectante, ella, al borde del colapso. Y entonces, él habló. Pero no fue una oración larga, no fue un discurso, no fue una invocación celestial, fue una sola frase, una sentencia que el cielo proclamó y el infierno no pudo resistir. Estás libre, estás libre. Las palabras salieron de los labios de Jesús como espada y bálsamo al mismo tiempo. No había gritos, no hubo rituales, ni siquiera pronunció el nombre del espíritu que la ataba. Solo habló y el infierno obedeció. En cuanto la frase fue dicha, algo oscuro, frío,
pesado, salió de su cuerpo como un suspiro arrancado por la fuerza. No lo vio, no lo pudo explicar, pero lo sintió. Una sacudida interna, un estremecimiento profundo, como si cada célula de su cuerpo escuchara esa palabra. Libre. Sus rodillas flaquearon. Pensó que caería, pero no cayó, porque algo invisible, algo poderoso, la sostuvo. Y entonces ocurrió lo impensable, muy despacio. Muy lentamente, su espalda por 18 años doblada comenzó a enderezarse. Primero el cuello, después los hombros, luego la columna. Crack, crack, crack. Un sonido extraño, como de huesos alineándose, pero también como de cadenas rompiéndose en lo espiritual. Algunos retrocedieron, otros lloraron. Muchos se cubrieron la boca, viendo con sus propios ojos cómo esa mujer encorvada comenzaba a erguirse, como si la luz la jalara hacia el cielo. Cuando por fin quedó completamente recta, el silencio fue absoluto. Sus ojos, acostumbrados a ver solo polvo y pies, se encontraron por primera vez en casi 2 décadas con el cielo. Y entonces miró el rostro de Jesús. Lo vio claro, frente a frente, sin tener que inclinarse, sin esconderse, libre. El aire entró a sus pulmones con fuerza, la piel le brillaba, el rostro le temblaba y las lágrimas corrían como ríos de vida por sus mejillas. Jesús no dijo más, no hizo un gesto de triunfo. Solo la miró con una sonrisa suave, como quien ya sabía lo que iba a pasar, y simplemente se alegraba de verla restaurada. Ella quiso decir algo, un gracias, un no entiendo, un por qué yo, pero no salieron palabras, solo una risa entrecortada por llanto, una risa limpia, una risa de alma que vuelve a respirar, porque una sola palabra había roto 18 años de tormento. El murmullo que reinaba apenas un instante antes se desvaneció por completo. La sinagoga entera quedó suspendida en un momento fuera del tiempo. Los ojos abiertos, las bocas entreabiertas, los cuerpos presos del asombro, cada ser presente contemplaba algo que no podía comprender del todo con su mente, pero que reconocía con el espíritu, un milagro. Ella estaba de pie, completamente erguida. El sol que se colaba por las ventanas proyectaba una luz suave sobre su rostro. El polvo del piso parecía elevarse en el silencio. Los murmullos muertos, la sorpresa viva. Las personas se observaban unas a otras, preguntándose si lo que veían era real. Se exigían confirmaciones. ¿Fue ella? ¿Estaba doblada hace un momento? Es la misma mujer encorvada. Algunos se acercaron con cautela. Se acercaban como caminando sobre brasas. Temían que el milagro fuese un espejismo, un truco, una ilusión que se esfuma si tocan. Pero ella apenas respiraba. No sabía qué hacer con su cuerpo recto, con su cuello liberado, con una espalda que no dolía al erguirse. No sabía cómo sostener tantas miradas. No sabía cómo llenarse de luz sin sentirse herida por el pasado. Los niños se acercaban tímidos, con los ojos grandes, como si el milagro fuera un regalo que no se atrevían a tocar. Los ancianos soltaban sus bastones, las manos temblorosas para mirar mejor. Los curanderos que antes recetaban ungüentos ahora se quedaban callados. No tenían palabra que respondiera a lo que veían. El líder de la sinagoga, con el ceño fruncido, observaba con ira contenida. Sus labios estaban apretados, sus manos crispadas. No podía negar lo que sus ojos veían, pero su orgullo luchaba por mantener su autoridad. La sanación en sábado. ¿Qué ley sagrada es esta?, murmuraba para sí. Algunos fieles liberales comenzaban a murmurar alabanzas. Algunos se arrodillaban en el suelo. Otros simplemente lloraban, sin consuelo posible para sus propios corazones quebrantados. Las lágrimas eran de asombro, de fe que había renacido, de esperanza que renace cuando todo parece muerto. Ella no lloraba ya de dolor, lloraba de vida, lloraba de incredulidad feliz. Lloraba porque su alma lo acusaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué fue para mí esta gracia tan inmerecida? Una sola palabra, una sola frase, y veo el mundo con otros ojos. Jesús la miraba con amor. No hubo fanfarria ni espectáculo. No hubo presunción. Solo una calma poderosa y una presencia que llenaba el lugar como una brisa celestial. Su mano descansaba suavemente sobre ella. No la apartó,
no la sostuvo innecesariamente, simplemente la acompañaba. Fue en ese momento que el silencio empezó a hablar, no con sonidos, sino con revelaciones. El silencio decía que lo imposible era posible. El silencio decía que Dios sigue interviniendo. El silencio decía que cada alma humillada puede ser levantada. El silencio gritaba que la sanidad más profunda no está en remedios, sino en el toque divino. El asombro no venía solo del cuerpo sanado, sino de lo invisible que se hacía visible. Se estaba manifestando el reino que estaba más allá de lo que los ojos humanos ven. Alguien se atrevió a hablar. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Otra voz respondió, gloria al Altísimo, que rompe cadenas con palabra. Y así comenzaron los cantos. No de una religión vacía, sino de corazones que vuelven a latir después de años de silencio. El líder de la sinagoga, con voz temblorosa, aunque el orgullo aún le pesaba, murmuró, 6 días hay para trabajar. En ellos venga la mujer y reciba sanidad. ¿Por qué el día de reposo? Jesús respondió con autoridad y ternura, hipócritas, ¿no suelta cada uno su ganado en sábado para darle de beber? Pues esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada por 18 años, ¿no debía ser desatendida en sábado? Las palabras resonaron como campanas que despiertan conciencias. Nadie replicó. Nadie tuvo excusa para el silencio ante lo evidente. Ella, la mujer sanada, alzó su voz por primera vez en mucho tiempo. No fue fuerte, no fue elaborada, fue un susurro firme, brotando del interior más profundo. Gracias, Señor, salvé, gracias por verme. Esas palabras llenaron el espacio con portales invisibles de restauración. Algunos lloraron más fuerte, algunos se arrodillaron, algunos no supieron qué hacer con tanta gloria. Y en medio del asombro, ella entendió algo que jamás olvidaría. No era solo un cuerpo que había enderezado, era su alma, que cada lágrima, cada silencio previo, cada insulto, cada rechazo, había sido parte de la historia que la hacía más digna aún. Que la gracia no anula el pasado, lo utiliza para mostrar lo poderosa que es la misericordia. Que el amor divino no elige según mérito humano, sino según corazón quebrantado que aún late. Esa mañana quedó marcada en los cielos. Y mientras las voces ascendían en alabanzas, ella entendió que su vida nunca volvería a ser igual. Silencio y asombro, la multitud admirando, el cielo manifestado, la mujer transformada, la palabra cumplida, y en su espíritu una certeza. El milagro había llegado para quedarse y esa gracia jamás la dejaría. El silencio comenzó a disiparse como neblina al amanecer, pero no fue reemplazado por ruido, sino por un nuevo sonido, uno suave, profundo, casi invisible. El sonido del cuerpo, al erguirse, era un sonido que no venía de huesos ni músculos, sino del alma, del espíritu que por fin se había liberado. La mujer, la misma que durante 18 años solo había visto tierra, piedras y los pies de los demás, ahora miraba de frente. Los ojos ya no estaban atrapados en la vergüenza, la cabeza ya no colgaba derrotada, el pecho ya no se hundía bajo el peso del dolor, se erguía, por dentro y por fuera, completamente, y al ponerse de pie, sintió vértigo. No por miedo, sino porque por primera vez el mundo era enorme otra vez. El cielo parecía más azul, los rostros más cercanos, la luz más viva. Todo era nuevo, todo era diferente, y sin embargo, era el mismo lugar, el mismo pueblo, la misma sinagoga. Lo que había cambiado no era el mundo, era ella. Cerró los ojos por un momento, no para orar, no para llorar, sino para sentir, para respirar como alguien que ha salido de un pozo profundo y por fin saborea el oxígeno del alma. Y en ese instante escuchó algo dentro de sí que no escuchaba desde niña, su propia voz interior, pero limpia, libre, sin oscuridad, sin cadenas, sin miedo. Era como si cada parte de su ser, cada célula, cada pensamiento, cada recuerdo, estuviera siendo redimido al mismo tiempo. Los rostros conocidos del pueblo se acercaban, algunos con lágrimas, otros con vergüenza por haberla ignorado, otros con admiración verdadera, una anciana,
temblorosa, la tomó de las manos. Eres tú de verdad. Y al verla los ojos le brillaron. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que...? Ella no supo qué responder, porque no había explicación lógica, no había medicina, no hubo palabras humanas suficientes. Así que simplemente dijo, Jesús me tocó y me habló. Eso fue todo. Y fue más que suficiente. Caminó por el templo. Pasó por donde nunca antes se atrevía a acercarse. Se sentó junto a mujeres que antes la evitaban. Las miró con dulzura, sin rencor. No reclamó, no juzgó, no devolvió desprecio, porque alguien que ha sido verdaderamente tocado por la gracia no guarda veneno, solo luz. El rabino local intentó restablecer el orden. Aclaró que no debía haber sanaciones en sábado, pero su voz sonaba hueca, apagada, como quien intenta apagar un incendio con un suspiro. Y ella, sin confrontar, sin discutir, sin levantar la voz, simplemente sonrió, porque dentro de sí sabía algo que nadie podía quitarle. La libertad no tiene fecha ni permiso. El amor de Dios no se encierra en agendas humanas. Cuando Jesús se alejó del centro de la sinagoga, ella lo siguió con la mirada. No corrió hacia él, no lo abrazó, solo lo contempló. Y en su pecho ocurrió algo más poderoso aún que el milagro, una convicción. Sabía que su cuerpo ahora estaba sano, pero lo más impactante era que su alma por fin era entera. Había vivido muchos años pensando que su historia se había terminado, que su rol en la vida era simplemente existir doblada, ocupar espacio sin propósito, ser la sombra de sí misma. Pero ahora sabía que su historia apenas comenzaba. Ya no era la encorvada, ya no era la maldita, ya no era la olvidada. Era una mujer que había sido mirada por Dios, llamada por Dios, tocada por Dios y liberada por Dios. Ese sonido suave, el del cuerpo al erguirse, no era solo físico, era el sonido del alma que regresa a su diseño original. Y ese sonido, aunque nadie más pudiera escucharlo, era más fuerte que todas las voces de la vergüenza, más claro que todo juicio humano, más hermoso que cualquier canción religiosa. Era el sonido de la gracia restaurando lo que parecía perdido para siempre. El ambiente estaba cargado. Aunque la mayoría no podía dejar de asombrarse por lo ocurrido, una presencia densa comenzó a crecer en uno de los extremos de la sinagoga. No venía del cielo, no venía del pueblo, venía del corazón endurecido del líder religioso. Sus ojos no miraban con compasión, sino con orgullo herido. Su rostro tenso, su voz contenida como volcán a punto de estallar, y entonces habló, no a Jesús directamente, ni a la mujer sanada, sino al pueblo, como si necesitara reafirmar su poder. 6 días hay para trabajar. Vengan entonces y sean sanados en esos días, pero no en sábado. El murmullo cesó de golpe. Los ojos que estaban llenos de gozo ahora se desviaron hacia él, incrédulos ante la frialdad de sus palabras. La mujer se quedó en silencio, no por miedo, sino porque entendía que aquella voz no venía de Dios, sino del legalismo que mata la vida. Jesús, sin alterar su tono, sin gritar, sin perder la paz, le respondió. Y cada palabra fue un golpe de verdad que retumbó en cada rincón de la sinagoga. Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes a su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? ¿Y no debía esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había tenido atada por 18 años, ser desatada de esta prisión en día de reposo? El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era silencio de asombro, era silencio de confrontación. Los religiosos se sintieron expuestos, no por el volumen, sino por la verdad que los atravesaba como rayo, porque la mujer era real. Su historia era real. Su dolor había sido ignorado durante años por los mismos que ahora querían corregir la hora del milagro, pero nunca habían movido un dedo para sanarla. El pueblo comenzó a murmurar, pero esta vez no en contra de la mujer, sino en contra de esa dureza disfrazada de santidad. Una mujer entre la multitud dijo, ¿y cuándo fue la última vez que tú oraste por ella? Un hombre agregó, 18 años la vimos doblada y nunca la llamaste por su nombre. Las palabras se amontonaban, y por primera vez en mucho tiempo, el poder del religioso no era temido, era cuestionado. Jesús
no discutía, solo observaba. Sabía que los verdaderos enemigos del reino no eran los demonios, sino los corazones endurecidos. Y la mujer, de pie, erguida, no dijo una sola palabra contra el líder. No era su lucha. Ella ya había sido vindicada por el cielo. No necesitaba defenderse. Su libertad hablaba por ella. Los religiosos, humillados pero altivos, se retiraron lentamente. No podían soportar la verdad que los despojaba de su control sobre los corazones. Y así, entre la furia de los que amaban más la ley que al prójimo, la compasión de Jesús se hacía más evidente, más real, más gloriosa. Porque el verdadero milagro no solo era un cuerpo enderezado, era un sistema de opresión que estaba siendo expuesto. La mujer, al ver todo eso, sintió una paz que no conocía. No una paz frágil, sino una paz fuerte, firme, inamovible, y entendió una verdad eterna. Cuando Jesús te libera, ninguna voz religiosa puede volver a atarte. Ese día no solo cambió su cuerpo, cambió el ambiente, cambió la forma en que el pueblo miraba la fe, cambió la narrativa, porque Dios no había descendido en fuego y truenos, sino en la forma de una mirada compasiva, una palabra firme y un toque sanador. Y los que amaban más las reglas que la redención no podían tolerar eso, pero el pueblo comenzaba a entender. El reino había llegado y ya nada sería igual. Durante años, ella fue una figura más entre las calles de piedra, un cuerpo doblado, una presencia callada, una sombra moviéndose entre la vida de los demás. Nadie preguntaba su historia, nadie se interesaba por su nombre. Solo era la encorvada, una mujer más en el paisaje de la rutina, un alma que parecía ya vencida. Pero ahora, después del milagro, después de la palabra que rompió cadenas, después del toque que cambió su eternidad, todos querían saber quién era, y no solo por curiosidad, sino porque había un misterio glorioso en ella, una dignidad restaurada que brillaba en su rostro. Los niños se acercaban a tocar su vestido. Las mujeres que antes la evitaban, ahora la abrazaban. Los hombres bajaban la mirada, avergonzados de su indiferencia. Y ella no buscaba protagonismo, no levantaba la voz, no reclamaba nada, solo caminaba con una nueva postura, por fuera y por dentro. Una tarde, mientras descansaba cerca de un pozo, una joven se le acercó con timidez. «Señora, disculpe, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, hija. ¿Cuál es su nombre?» Por un instante, el silencio regresó. Pero no era un silencio doloroso, era uno sagrado. La mujer respiró hondo. Recordó las veces en que su nombre no fue pronunciado, las veces en que nadie quiso saberlo, las veces en que hasta ella misma lo había olvidado. Pero ahora su nombre tenía peso otra vez. Tenía historia, tenía redención. «Mi nombre es Miriam». La joven sonrió. «Es un nombre hermoso». Ella respondió con ternura. «Es el nombre que mi madre me dio cuando nací. Significa amada del Señor». Y en esa frase había más verdad que en 1000 sermones. Porque lo que el infierno quiso borrar, Dios lo restauró con una sola palabra. Miriam, amada, hija, libre. El pueblo comenzó a contar su historia, no como un chisme, sino como un testimonio vivo, como una prueba de que Dios no se olvida de nadie. Algunos recordaron que, de joven, Miriam cuidaba niños huérfanos. Otros dijeron que era conocida por sus canciones suaves por las noches. Un anciano afirmó haberla visto muchas veces llorando sola cerca de una higuera, pero todos coincidían en algo. Miriam nunca dejó de buscar a Dios, aun cuando sentía que Él no estaba, aun cuando el cielo callaba, aun cuando nadie más creía. Su perseverancia, su corazón humilde, su fe silenciosa, fueron las semillas que el Señor regó con misericordia. Y entonces Jesús la llamó hija de Abraham, no como un cumplido, sino como un reconocimiento divino. Era como si dijera: ella pertenece, ella es parte de la promesa, ella tiene un lugar en el corazón de Dios. Miriam no buscó fama, no se convirtió en profetisa, no escribió libros, no fundó movimientos, solo vivió como alguien que había sido tocada por el cielo. Y esa vida, esa nueva vida que brotaba de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio,
inspiraba más que cualquier discurso, porque cuando alguien ha sido verdaderamente redimido, su sola existencia es una predicación. Y Miriam, la que fue invisible, la que fue doblada por el infierno, la que nadie recordaba, ahora era recordada por su fe, por su libertad, por su nombre, un nombre que el mundo intentó enterrar, pero que Jesús resucitó con amor. Los días que siguieron al milagro fueron distintos, no solo por lo visible, por el cuerpo que ahora caminaba con firmeza, o por los ojos que brillaban como brasas encendidas. Lo verdaderamente transformado era invisible, su alma. Miriam ya no era la misma, ni en lo que pensaba, ni en cómo miraba al mundo, ni en cómo se miraba a sí misma. Cada mañana, al despertar, alzaba los brazos al cielo y respiraba profundamente, como si quisiera llenar su cuerpo con gratitud. Gracias, Señor, porque hoy también puedo mirar al cielo. No era una oración religiosa, no era una rutina, era una celebración, un acto de memoria sagrada, porque hubo un tiempo en que mirar al cielo le era imposible, no solo por su cuerpo encorvado, sino por el peso del alma rota. Ahora cada paso era consciente, cada mirada era intencional, cada día era un regalo que no daba por hecho, no buscó reconocimiento, no se subió a púlpitos, no exigió nada de nadie, solo caminaba en paz, y esa paz era tan profunda que se contagiaba. Muchos se le acercaban con lágrimas en los ojos, algunos pedían consejo, otros solo querían tocar su mano, no por superstición, sino porque su vida exhalaba algo celestial. Una tarde un joven le preguntó, ¿cómo supiste que él te sanaría ese día? Ella sonrió, bajó la mirada con dulzura y respondió, no lo sabía, pero algo en mí se negó a rendirse, y cuando lo vi, supe que él ya me conocía antes de llamarme. Esa frase quedó grabada en el corazón del joven para siempre. Miriam no volvió a ser llamada la encorvada, ahora era la restaurada, la mujer que Jesús tocó, la hija de Abraham. Pero en su interior, ella solo se veía como una amada de Dios. Con el paso de los años, su historia se convirtió en un susurro constante entre los niños, en una leyenda viva entre las mujeres, en un testimonio irrefutable de que Dios no olvida, aunque a veces parezca que tarda. Nunca se casó de nuevo, nunca tuvo hijos, pero se convirtió en madre espiritual de muchos. Sus palabras sanaban, sus silencios abrazaban. Y cada sábado, aunque ya no tenía que demostrar nada, volvía a la sinagoga, no por costumbre, sino porque allí había comenzado su nueva vida. Se sentaba cerca de la entrada, con una sonrisa serena, mirando a quienes entraban con rostros cansados. Y si alguna mujer llegaba cabizbaja, Miriam le tomaba la mano y decía, «Levanta el rostro, hija, él también te ve a ti». Nunca necesitó explicar su milagro con palabras grandes. Su vida era el mensaje, su postura, el sermón, su mirada, la evidencia, y así vivió, firme, digna, libre, hasta que un día, en silencio, al amanecer, cerró los ojos y partió. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo una paz tan profunda que quienes la hallaron dijeron que parecía dormida, soñando con el rostro de su Salvador. En el cielo, seguramente, la recibieron con la misma palabra que cambió su historia, hija, y allí, en la eternidad, ya no hubo más espaldas dobladas, ni más espíritus que la encadenaran, ni más voces de vergüenza, solo luz, solo gloria, solo descanso. Porque la mujer que un día caminó encorvada por el infierno fue erguida por el cielo, no por un momento, sino para la eternidad. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y esta, la de Miriam, la mujer encorvada por 18 años, es una de esas historias que atraviesan el alma. Porque en ella no solo vemos un cuerpo que se endereza, vemos una vida restaurada, una fe recompensada, un corazón rescatado del olvido. Miriam representa a todos los que han vivido años bajo el peso de la culpa, del rechazo, de una enfermedad, de una tristeza tan profunda que parece no tener fin.
a los que caminan encorvados por dentro, aunque por fuera se vean completos. Pero esta historia nos recuerda algo esencial. Jesús sigue viendo, sigue llamando, sigue tocando y sigue liberando. A veces no lo sentimos, a veces parece lejano, a veces creemos que el silencio de Dios es su ausencia, pero no. A veces el silencio es solo la antesala del milagro. Y cuando ese día llega, cuando su mirada nos alcanza, cuando su palabra nos llama por nombre, todo cambia. No importa cuántos años llevemos doblados, no importa cuán pesada sea la carga, no importa si el mundo nos olvidó. El cielo no lo ha hecho, Miriam ya no está en este mundo, pero su historia, su transformación, su redención sigue erguida, sigue viva, sigue hablando. Y a ti que escuchaste hasta aquí, te digo con el corazón, Dios también te ve, Dios también te llama, y cuando Él te hable, esa palabra será suficiente, porque lo que el infierno ató durante años, una sola palabra de Jesús lo puede romper en segundos. No pierdas la fe, no dejes de buscarlo, porque a veces el milagro llega justo el día que pensabas rendirte. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Tu opinión es muy valiosa y puede inspirar a otros. Suscríbete al canal para más historias que transforman el alma.